Ya, bien. Entonces ya nuestro paciente lo han intubado, ya tiene su tubo. Entonces, eh, nosotros ya tenemos listo nuestro ventilador mecánico. Ya tenemos listo nuestro ventilador mecánico. Entonces, la ventilación mecánica es una medida de soporte ventilatorio a pacientes con capacidad ventilatoria nula o limitada, ¿no? Este soporte puede ser de manera parcial o total, puede ser temporal o puede ser permanente, dependiendo del estado del paciente. Bien. La siguiente, por favor. Un paciente que va a entrar en ventilación mecánica tiene que tener una buena interrelación entre el ventilador mecánico y el paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando no existe una buena interrelación entre el ventilador mecánico y el paciente? Simplemente el, el ventilador va a participar como un agente lesivo para el paciente. Entonces se debe de evitar eso. En todo momento debemos de buscar una buena interrelación entre el ventilador mecánico y el paciente. A ver, la siguiente, por favor. Bien, entonces va a ingresar un paciente. ¿Ya? Va a ingresar un paciente a nuestra unidad. O ya se intubó al paciente, ahora hay que conectarlo al ventilador mecánico. Para conectar yo al ventilador mecánico, previamente el ventilador ya tiene que estar programado. Entonces vamos a realizar, ya que el tema de ventilación mecánica es bastante amplio, entonces, ¿no? Hemos de repente visto por conveniente tocar este tema de la programación inicial del ventilador mecánico. La siguiente, por favor. Bien, para yo hacer una programación inicial del ventilador mecánico, yo tengo que tener ciertos datos. Dentro de estos datos está la edad, el sexo, la talla del paciente. Porque de acuerdo al sexo, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la edad, es lo que vamos a programar, como vamos a ver más adelante. De la misma manera, ¿no? Para yo programar, tengo que tener algo previo, tengo que tener un resultado previo, tengo que tener una placa de rayos X, tengo que tener una tomografía, tengo que tener unos resultados de gases arteriales, porque en base a esos resultados, ¿no? Lo que se va a hacer es programar el ventilador mecánico. Y cuando se habla de programación del ventilador mecánico, existe una programación permanente, ¿no? Que es una programación durante su estadía del paciente y una programación inicial. Lo que vamos a hacer es una programación inicial. Antes, ¿no? Luego de que el paciente es intubado, entonces se conecta al ventilador mecánico. Y previo a la conexión del ventilador mecánico, tiene que estar programado este ventilador. A ver, la siguiente, por favor. Bien. Lo primero, en un paciente, se supone es un paciente politraumatizado, un paciente que tiene traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Y por el traumatismo cráneoencefálico a este paciente se le tiene que neuroproteger. Y para neuroproteger hay que sedar a este paciente. Entonces lo que yo voy a hacer es, uno, elegir una modalidad ventilatoria. Este paciente que va a ser está siendo analgesiado, este paciente que está siendo sedado,
Entonces hay una depresión de los centros respiratorios. Entonces lo que se elige primero es la modalidad. ¿Qué modalidad? La modalidad controlada. En la modalidad controlada, ¿no? Todo lo controla el ventilador. Controla la frecuencia, controla los volúmenes, ¿no? Lo va a controlar todo como vamos a observar. Ahora, esta modalidad controlada puede ser controlada por presión o puede ser controlado por volumen. Depende, sí, depende. Uno, depende del estado del paciente. Depende del estado del paciente. Depende de la preferencia también de los médicos, ¿no? Existen estudios que, por decir, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, ¿no? ¿No? Se prefiere, o algunos prefieren, una modalidad controlado por volumen. No prefieren el controlado por presión. ¿Por qué? Porque cuando, ¿no? Lo que se menciona es que cuando tú das una determinada presión, aumenta la presión torácica, también aumenta la presión intracerebral. Entonces prefieren para neuroproteger, ¿no? El paciente esté en una modalidad controlado por volumen. Pero bueno, entonces, paciente eh, intubado tiene que estar en la modalidad controlado. Puede ser controlado por volumen o controlado por presión. ¿Ya? Entonces, escogemos la modalidad. Estamos, eso lo cambiamos nomás. Lo cambiamos. Entonces, de repente está dando por volumen y no se acopla bien. Entonces, cambia esa presión. Muchas veces sucede eso, ¿no? Pacientes con traumatismo cráneoencefálico que tú le programas a una modalidad controlado por volumen, pero el paciente empieza a sincronizar. Entonces, cambias a una modalidad controlado por presión. Entonces, no existe nada establecido, ¿no? Que podamos decir eh, que en pacientes con traumatismo craneoencefálico se utiliza la modalidad controlado por volumen o controlado por presión. Pero que sí es controlado, tiene que ser controlado, porque el paciente está sedado, está anestesiado, ¿ya? Bien, entonces primero elegimos la modalidad, una modalidad controlado, ya sea por volumen o sea por presión. Ya, la siguiente, por favor. Bien, programamos el volumen tidal. Para yo programar el volumen tidal, ¿no? Hago de acuerdo a la talla del paciente. Y para eso se utiliza esta fórmula, ¿no? Ya, peso ideal del paciente. Tengo que saber primero el peso ideal del paciente. Ya, la programación del ventilador mecánico es en relación al peso ideal, no es al peso real, sino al peso ideal. Entonces, esta fórmula es la más utilizada, ¿no? Para pacientes en ventilación mecánica. Dice, el peso ideal es igual a la talla en centímetros, menos 152.4 por 0.91 más 50 en varones y en mujeres es la talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45.5, ¿no? Eso es en mujeres. A ver, un ejemplo, ya, muy bien. Tenemos a un varón y a una mujer, ya, a un varón de 60, de 1,60 m, mira, un varón de 1,60 m. Entonces, empleando la fórmula, ¿no? Peso ideal es igual a 160, porque dice talla en centímetros, 160 menos 152.4 por
0,91 más 50 saldría 56,9. Mira, en un hombre de 60, de 1,60 m, su peso ideal es 56,9. Y en una mujer, ¿no? Con esta misma talla, con esta misma talla, empleando la fórmula, saldría 52,41. Nos damos cuenta. Entonces, el volumen tiral, el volumen que va a ingresar a los pulmones, este volumen que va a ingresar a los pulmones, entonces difiere de un, de un paciente a otro paciente. Difiere. ¿Listo? Bien, entonces lo primero que se hace es sacar esta pérdida insensible, ¿no? La pérdida insensible. Perdón, el peso ideal. El peso ideal. El peso ideal. Entonces, el peso ideal depende, ¿no? Depende en varones y en mujeres. Ahora, para yo sacar el volumen tiral, generalmente, ¿no? En un paciente utilizamos o se utiliza de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. A ver, vamos a hacer la prueba. Tenemos a un paciente, ¿no? A un varón, a un varón, a un varón de 1,60 m. Entonces ya sabemos que su peso ideal es 56,9 a 57. ¿Estamos? 57. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula de volumen tiral de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, entonces 6 por 57, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Y si agarramos de 8 por 57, ¿cuánto es? ¿Ve? Entonces nos damos cuenta que el volumen corriente va a diferir de varón a mujer. No porque tú tienes la misma estatura, 1,60 m, que yo, entonces vamos a recibir el mismo volumen tidal. No es así, no es así. ¿Ya? Y por otra parte, como mencionaba, entonces, para yo dar un volumen tidal adecuado, es de acuerdo al peso ideal. ¿Ya? Entonces, lo que programamos, ya, para ser más exactos, a ver, ya vamos a ser muy más exactos en los ejemplos. Suponiendo que el paciente, suponiendo que el paciente tiene un peso ideal de 60, ¿estamos? De 60 kilos es su peso ideal. Si yo agarro, ¿no? Utilizo de 6 mililitros por kilogramo de peso, entonces será 6 por 60, será 360. Entonces, mínimo tiene que ser 360 mililitros el volumen que tiene que recibir este paciente. Y si yo utilizo 8 mililitros por kilogramo de peso, entonces 8 por 6, 48. Entonces, miren, de 360 a 480 es el volumen tidal que el paciente tiene que recibir. Tiene que recibir. Menos de 360, no, es insuficiente. Y más de 480, de repente 600, 800, también es lesivo para el paciente. ¿Estamos? Entonces, en la modalidad controlado por volumen, como dice, controlado por volumen, entonces yo programo este volumen que yo he sacado de acuerdo a mi fórmula. ¿Ve? En un paciente de 60 kilos, entonces yo programo un volumen tidal, puede ser 360, 380, 400, ¿no? Puedo programar ese volumen. A ver, por favor, en la pantalla.
A ver, bien. Acá tenemos, ¿ve? La ventilación programado por volumen. Notemos acá, dice volumen tidal, acá estas partes en el círculo, dice volumen tidal de 400. Eso es lo que tú has programado, de acuerdo a tu estimación, de acuerdo a lo que tú has calculado, ¿no? Primero has sacado tu peso ideal, luego has utilizado de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, entonces te ha dado esto. ¿Eh? Entonces tú programas esto, de acuerdo al kilogramo de peso, pero peso ideal. La siguiente, por favor. También lo que tú programas es el PIB. Vas a programar el PIB. Ahora, para que tú programes el PIB, el PIB también es de acuerdo al índice de masa corporal. Al índice de masa corporal. Se supone que mientras más masa corporal tengas, ¿ya? Mientras más masa corporal tengas, entonces va a haber más presión sobre la jaula torácica, va a comprimir al tórax, ¿no? Y va a interferir en la expansión de los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Para yo contrarrestar esta presión de la jaula torácica por el peso, ¿no? Por el tejido adiposo del paciente, yo tengo que, ¿no? Se tiene que programar un mayor PIB, ¿no? Tiene que programarse un mayor PIB. Entonces, en pacientes de repente con un índice de masa corporal eh, dentro de lo normal, si se quiere decir, entonces los PIB también tienen que estar pues de 3 a 5 o centímetros de agua, que es lo normal. Y mientras más masa corporal, mientras más peso tenga este paciente, entonces el PIB también irá incrementándose. Entonces yo programo el PIB, pero el PIB inicial que tú vas a programar no es un PIB de 5. Entonces tú ves a un paciente con mayor masa corporal, ¿no? Un PIB de 7, PIB de 8, ¿no? PIBs mayores. La siguiente, la siguiente, por favor. También se programa el trigger, ¿no? El gatillo. Entonces, el gatillo, el trigger es cuál es la fuerza, cuál es la fuerza que tiene que hacer el paciente para activar el ventilador mecánico. ¿No? En pacientes habíamos mencionado, inicialmente tiene que estar en una modalidad de controlado. Entonces, cuando el paciente está en esta modalidad controlado, ¿no? Se programa un trigger más o menos de menos 2 centímetros de agua. Ya, con estos menos 2 centímetros de agua, el paciente, generalmente sedado, el paciente no va a activar el ventilador mecánico. Ya, si yo pongo menos de 2, entonces el paciente va a hacer un pequeño esfuerzo, el ventilador se va a activar y va a haber asincronías. ¿Ya? Entonces, la programación es generalmente de menos 2 centímetros de agua, hasta menos 3 centímetros de agua incluso, pero en esta modalidad de controlado, ya sea controlado por volumen o controlado por presión. La siguiente, por favor. Programamos también lo que viene a ser el FIO2, ¿no? El FIO2. Inicialmente se programa un FIO2 de 50%. 50%. Y con esta programación del 50% de FIO2, yo voy titulando en base a la pulsioximetría. ¿Ya? Si yo veo que el paciente
¿no? Con 50% de FiO2 está saturando 100%, voy disminuyendo el FiO2. Voy disminuyendo el FiO2, ¿no? La intención es de que el paciente reciba la menor concentración de oxígeno adicional. Ya, mientras más concentrado sea el oxígeno, mientras más FiO2 tenga el paciente, entonces se desplaza el nitrógeno. Este alveolo hasta se puede colapsar. Se puede colapsar esto. Ya, mientras más FiO2, entonces se desplaza más al nitrógeno y este alveolo se puede colapsar. El objetivo de la saturación es 92, 95% de saturación. Suponiendo que yo tengo un paciente politraumatizado, con un paciente con traumatismo cráneoencefálico, yo no voy a permitir que el paciente sature 100%. No se debe permitir una saturación del 100%. Con que sature 97, 98, estamos perfectos, estamos excelentes. ¿Ya? Entonces, inicialmente yo programo a un 50% de FiO2. Entonces, en base a su pulso oximetría, ¿no? Iré bajando, iré disminuyendo. O contrariamente, de repente iré incrementando, ¿no? Iré incrementando. ¿Ya? Y luego, mínimamente de media hora del paciente que está en ventilación mecánica, se saca pues un AGA y en base a esto se reajusta, ¿no? Se reajusta varios parámetros ventilatorios. ¿Ya? Entonces, inicialmente 50%. Y de este 50% voy titulando en base a la pulsoximetría. ¿No? Pasa media hora, saco un aguita y en base al AGA voy regulando FiO2 y algunos parámetros ventilatorios. La siguiente, por favor. Bien. Esta relación también, ¿no? La relación inspiración-expiración también es programable, se programa en estas modalidades, ¿no? Generalmente, una persona normal, ¿no? La relación es 1-2, 1-2. Entonces, un paciente politraumatizado, un paciente con traumatismo cráneoencefálico, tiene que estar también con la capnometría, ¿no? En el monitor se le tiene que estar monitorizando, en el monitor multiparámetro también tiene que estar monitorizándose la capnometría, la capnografía, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, es lo que va a ir regulando eh, esta relación inspiración-expiración. Pero para una programación inicial es 1, inspiración, 2, expiración. Entonces, eso tengo que programar, ¿ya? 1, 2. Esa es una programación inicial. Ya posteriormente, como les menciono, de acuerdo a la capnometría, de acuerdo a su haga, yo iré variando esta relación inspiración-expiración. La siguiente, por favor. Y la programación permanente del ventilador mecánico, como les mencionaba, es de acuerdo a la evolución del paciente. ¿Cómo está evolucionando el paciente? ¿No? Un paciente politraumatizado, un paciente con traumatismo craneoencefálico. Entonces, si este paciente está reteniendo o, oxígeno, entonces yo también, ¿no? Incrementaré de repente la frecuencia respiratoria, puedo incrementar el volumen tidal para que este paciente elimine el CO2. Dependiendo también de su haga, ¿no? Iré
variando, iré modificando estos parámetros ventilatorios. ¿Ya? Entonces, existe una programación inicial, una programación permanente. La siguiente, por favor. Listo. Ahora, en una modalidad controlada por presión, ¿no? Tú ya no programas lo que viene a ser el volumen tidal, sino lo que programas es el volumen, perdón, la presión control. La presión control es la presión que el ventilador te va a dar para que tú llegues a un determinado volumen. Hago un ejemplo. Si por decir el paciente tiene una presión control de 12 y con esta presión control de 12 hace volumen tidal de 250, es muy poco. Iré incrementando la presión control hasta llegar al volumen tidal, ¿no? Necesario o ideal para el paciente. ¿Ve? ¿Esto en qué? En las modalidades controlado por presión. Entonces, yo voy incrementando, ¿no? La presión control dependiendo al volumen tidal que está haciendo el paciente. ¿Ya? Ahora, inicialmente, ¿cuánto programas el volumen control? Perdón, la presión control. La presión control inicial, nuevamente es 14 a 16. Esa es la presión control inicial. Ahora, eso, según cómo va yendo el paciente, tú vas incrementando, ¿no? Vas incrementando. Presión control. De repente vas incrementando 16, 18, 20, ¿no? Vas incrementando, ¿no? Es insuficiente de repente el volumen tidal para este paciente de acuerdo a su peso, entonces voy incrementando la presión control. ¿Ya? Entonces, en las modalidades de controlado por volumen, yo programo el volumen. Yo pongo el volumen, yo pongo 300, 350, 400, ¿no? De acuerdo a lo que requiere el paciente. Y en las modalidades controlados por presión, lo que yo programo es esta presión que el ventilador te va a dar, es un adicional que el ventilador te va a proporcionar para llegar a un determinado volumen tidal. ¿Listo? Ya. Si tienen alguna duda, por favor, alguna pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Sí, invitar a los participantes es que tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden poner por el chat de Zoom para que el licenciado pueda responder sus dudas. Vamos a esperar un ratito a ver si es que hay alguna consulta. Mientras, para las personas participantes que aún no han firmado su asistencia, estoy volviendo a enviar el link para que puedan registrarse. Ok, aquí tenemos una consulta nuevamente del licenciado Williams que nos dice, ¿cómo calcular el tiene de inspiración y expiración ideal para el paciente? Ya, bien, muy bien, William. Habíamos mencionado, William, inicialmente, ya se programa una relación inspiración-expiración debe ser de 1-2. Ahora, ¿qué pasa, William? Si por decir el paciente, de acuerdo a la capnometría, está en 50, por decir, de CO2, ya 50 de CO2. ¿Qué quiere decir? De que este paciente está hipercápnico. Ya, y en un paciente con traumatismo cráneoencefálico, la hipercapnia va a ocasionar más edema cerebral. Yo lo que necesito es que elimine el CO2. ¿Estamos? Elimine el CO2. Bote el CO2. Ya, ahora, ¿qué, cómo haría que bote más CO2? Ya, ¿cómo hago?
Listo, muy bien. Yo. Uno, puedo incrementar la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Puedo incrementar. Aumento la frecuencia respiratoria, entonces va a eliminar más CO2, ¿verdad? Muy bien, es una forma. La siguiente es incrementando el volumen tidal, ¿no? Si aumenta mi volumen tidal, ¿no? Entonces voy a eliminar más CO2. Muy bien. La otra manera es aumentando el tiempo expiratorio, ¿ve? El tiempo expiratorio. Entonces yo aumento ya no es 2 segundos ya, sino pongo 3 segundos, por decir. 3 segundos. 3 segundos. Entonces, se supone que en 3 segundos se elimina más cantidad de CO2 que en 2 segundos. Pero, pero, para yo incrementar el tiempo expiratorio, tendré que disminuir el tiempo inspiratorio, ¿verdad? Tendré que disminuir. Entonces, por decir, yo quiero que ya, inicialmente la IE, la inspiración-expiración es 1, 2. Entonces, yo quiero incrementar el tiempo expiratorio, entonces reduzco el tiempo inspiratorio, ¿verdad? Entonces, el tiempo inspiratorio ya lo pongo, por decir, es un ejemplo nomás, ya, 0,5. Si lo pongo 0,5, la inspiración, ¿cuánto ya será el tiempo expiratorio? Será 2,5, ¿verdad? 2,5. Mira, entonces, lo que hemos hecho ahora es una programación inicial, ¿ve? Inicialmente, tú para que le conectes al ventilador mecánico, programas así, ¿no? Una relación inspiración-expiración, 1, 2. 1, 2 programas. ¿Ya? Una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. Ahí está, nos hemos olvidado eso, ¿ve? Programas una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. Entonces, de acuerdo a cómo, ¿no?, se va comportando el paciente en los siguientes minutos, entonces tú irás incrementando de repente la frecuencia respiratoria. ¿Ves? Tú ves en la capnometría, ves 60, 55 veces CO2. Entonces, lógico, incremento la frecuencia respiratoria. ¿Ves? Puedo incrementar el volumen tidal. ¿Ves? Puedo incrementar las presiones. Me dejo entender. Entonces, pero inicialmente tú programas eso. ¿Qué programas? FIO2, ¿cuánto? 50%. Frecuencia respiratoria, ¿cuánto? 16 por minuto. Presión control, si está controlado por presión, ¿cuánto? 14, 16 de presión control. Si está por volumen, entonces, ¿no? De acuerdo a su peso, a su peso. Ya sabes, es de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, el PIB también, ¿no? Si es gordito, 7, 8, 9 de PIB, ¿no? Voy programando. Entonces, dependiendo, hay una programación inicial y hay una programación permanente. ¿Estamos? Ya, entonces, de acuerdo a ello es lo que yo voy a variar, voy a cambiar, ¿no? La relación inspiración-expiración, de acuerdo a la evolución, de acuerdo a cómo está el paciente. Ya, pero inicialmente se programa así. ¿Ya?